¿Crees que alguien puede impedir los planes de Dios? La historia que voy a contarte hoy ocurrió en una pequeña comunidad del continente africano. Es una historia de persecución, de perseverancia y de un milagro que solo Dios podía realizar. Un pastor llegó a aquella comunidad acompañado únicamente de su familia, su Biblia y un llamado en el corazón. No tenía dinero, no tenía un templo, ni siquiera conocía a las personas de aquel lugar. Lo único que tenía era la certeza de que Dios lo había enviado para anunciar el Evangelio. Lo que nunca imaginó fue que tendría que enfrentar casi 20 años de oposición antes de ver cumplida la promesa de Dios. Cuando aquel pastor llegó a la comunidad, comenzó a visitar a las familias, a orar por ellas y a compartir la palabra de Dios. Poco a poco, algunas vidas comenzaron a ser transformadas. Pero no todos se alegraron al ver que la iglesia estaba creciendo. Según el testimonio compartido por los misioneros, había un hechicero muy influyente en aquella comunidad. Era respetado por los habitantes y tenía una gran influencia sobre ellos. Cuando vio que la iglesia comenzaba a crecer, decidió hacer todo lo posible para detener aquella obra. Cada vez que el pastor encontraba a alguien dispuesto a venderle un terreno, el negocio no se concretaba. Y cuando aparecía una casa para alquilar, la respuesta cambiaba de un momento a otro. Los propietarios se arrepentían. Las oportunidades desaparecían. Según el testimonio, aquel hombre convencía a los habitantes de la comunidad para que no ayudaran al pastor. No quería que la iglesia tuviera un lugar donde establecerse. El tiempo siguió pasando, y ninguna puerta se abría. Después de mucho buscar, apareció una única oportunidad. Un antiguo bar. No era el lugar con el que soñaban, pero era el único espacio disponible. Allí comenzó a reunirse la iglesia. Allí celebraban los cultos. Allí oraban. Allí adoraban a Dios. Allí predicaban el Evangelio. Pero había un problema. El edificio era alquilado. El pastor no podía hacer mejoras. No podía ampliarlo. No podía invertir en ese lugar. Porque todo seguía perteneciendo al propietario. En cualquier momento podía perderlo todo. Y aún así, permaneció firme. Los días pasaron. Después llegaron los meses. Los meses se convirtieron en años. Y los años casi llegaron a 2 décadas. Mientras muchos habrían renunciado, aquel pastor siguió obedeciendo el llamado de Dios. Aunque no tenía un templo, aunque enfrentaba oposición, aunque veía tantas puertas cerradas, él seguía creyendo que Dios tenía el control. Quienes observaban aquella situación probablemente pensaban que nada cambiaría. Pero Dios sigue obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Según el testimonio de los misioneros, ocurrió algo inesperado. Una mujer relacionada con el propietario del inmueble tuvo un conflicto con el hechicero. Y fue justamente en ese momento cuando surgió una oportunidad completamente inesperada. El inmueble fue puesto en venta. Después de tantos años, por fin existía una posibilidad. Pero había otro problema. El pastor no tenía dinero para comprarlo. Humanamente, era imposible. Entonces Dios comenzó a actuar. Los recursos empezaron a llegar. Dios usó a diferentes personas. Y aquello que parecía imposible comenzó a suceder delante de los ojos de todos. Se reunió el dinero necesario. Se firmaron los documentos. Y, después de casi 20 años de espera, la iglesia finalmente pasó a ser dueña de aquel lugar. El terreno que durante tantos años parecía inalcanzable, ahora formaba parte de la obra de Dios. Lo que nadie creía que sucedería, sucedió. Porque cuando Dios decide actuar, ningún hombre puede impedirlo. Hoy esa iglesia sigue anunciando el Evangelio. Las vidas continúan siendo transformadas. Las familias siguen conociendo a Cristo. Y ese pastor permanece como un testimonio vivo de que vale la pena mantenerse fiel. Ahora el sueño es seguir creciendo y alcanzar a muchas más personas. Todo esto fue posible porque un hombre decidió no rendirse cuando todo parecía perdido. Tal vez hoy tú estés viviendo algo parecido. Tal vez haya personas intentando impedir aquello que Dios puso en tu corazón. Tal vez muchas puertas se hayan cerrado delante de ti. Tal vez lleves años esperando una respuesta. Pero esta historia nos recuerda una verdad poderosa. Dios nunca pierde el control. Mientras nosotros vemos puertas cerradas, Él ya está preparando el momento perfecto para actuar. La palabra de Dios dice en Isaías 43 minutos y 13 segundos. Cuando yo actúo, ¿quién podrá impedirlo? Nadie puede detener los planes del Señor. Las personas pueden intentar retrasarlos. Pueden levantar obstáculos. Pueden decirte que nunca lo lograrás.
Pero cuando Dios determina algo, nada ni nadie puede impedirlo. Si hoy estás cansado de esperar, no te rindas. Sigue confiando. Sigue obedeciendo. Sigue haciendo aquello que Dios puso en tu corazón. Porque la misma mano que sostuvo a aquel pastor durante casi 20 años, sigue sosteniendo hoy a todos los que permanecen fieles. Y nunca lo olvides. Los planes de Dios siempre se cumplen. En el momento perfecto, Él transforma las puertas cerradas en testimonios para la gloria de su nombre. Si esta historia fortaleció tu fe, compártela con alguien que necesita escuchar este mensaje. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo testimonios que muestran cómo Dios continúa obrando alrededor del mundo.